Imagina que alguien que decía haberlo superado todo, que afirmaba con firmeza no sentir ya nada por ti, de pronto comienza a experimentar una inquietud que no logra identificar. No es tristeza, no es nostalgia superficial. Es una vibración nueva, un eco en su pecho, una sensación constante de que algo esencial falta. Y ese algo no se llena con otras personas, ni con distracciones, ni con silencio, porque esa sensación lleva tu energía, no la que tenías antes, no la que suplicaba por atención o mendigaba amor, sino la nueva versión de ti que ha comenzado a habitar una frecuencia más alta, más plena, más magnética. Y no se trata de una frase milagrosa que lanzas al viento y mágicamente todo se alinea. Se trata de una frase que, cuando es dicha desde un estado de coherencia profunda entre mente y corazón, desde un estado elevado de vibración, se convierte en un activador emocional tan poderoso que puede atravesar años de desconexión, capas de indiferencia desde negación. Porque cuando el mensaje no se dice solo con palabras, sino con energía integrada, se vuelve imposible de ignorar. Esto fue lo que vivió Ana. Durante 3 años mantuvo una relación intermitente, llena de altibajos, marcada por silencios largos y reconciliaciones fugaces. La última vez que hablaron, él fue claro: ya no siento lo mismo. Y eso, para ella, fue devastador. Pero lo que vino después no fue el clásico duelo de lágrimas y espera. Fue un despertar. Ana decidió sumergirse en el estudio del trabajo de Joe Dispenza, especialmente en el principio de cambio de identidad cuántica. Descubrió que si ella seguía vibrando desde el dolor del rechazo, seguiría proyectando esa energía al campo compartido con él. Pero si lograba encarnar una nueva versión de sí misma, una que no necesitara ser amada para sentirse completa, sino que se convirtiera en la fuente misma del amor, todo podía transformarse. Comenzó entonces una práctica diaria. Cada mañana, antes de que su mente consciente tomara el control, se conectaba con su cuerpo y con su campo emocional. No imaginaba a él rogándole, ni lo forzaba a recordarla. Se visualizaba a sí misma como alguien tan alineada, tan llena de propósito, tan radiante de coherencia, que simplemente resultaba inolvidable. Utilizaba meditaciones profundas de reprogramación subconsciente y ejercicios de anclaje emocional que incluían respiración, visualización multisensorial y, sobre todo, algo que lo cambió todo: una frase. Esa frase no era una manipulación ni un anzuelo. Era una afirmación dicha desde la certeza vibracional de quien ya no busca ser querida, sino que reconoce su valor y lo proyecta con tanta fuerza que el otro, inevitablemente, se ve afectado. La frase era: yo ya me convertí en lo que tú no sabías que necesitabas. Ana no se la envió, no se la dijo en una conversación, la repetía en sus visualizaciones, la decía desde su corazón, al universo. Y después de 21 días, sin buscarlo, sin provocarlo, sin intentar reactivarlo, él apareció. No fue con un mensaje romántico, fue con una pregunta honesta, casi torpe: ¿por qué no puedo dejar de pensarte últimamente? Ana, lejos de alterarse, sonrió, porque sabía que no era magia. Era neurociencia aplicada al campo energético. Era la resonancia de su nueva identidad vibrando más alto que nunca. Él no lo entendía racionalmente, pero su cuerpo sí, su memoria emocional sí. Su corazón, aunque cerrado, seguía conectado al vínculo invisible que nunca se rompió. El campo compartido que ella había transformado al transformarse a sí misma. Y esto es lo que nadie te dice. No necesitas que la otra persona te ame de nuevo. Necesitas convertirte en la vibración que, al ser percibida, lo haga recordar lo que es el amor auténtico. Ese que no presiona, que no exige, que simplemente está, y por eso mismo se vuelve irresistible. El trabajo de Joe Dispenza ha demostrado una y otra vez que cuando una persona cambia su estado emocional sostenido, comienza a emitir una señal coherente al campo, y el campo responde.
no a lo que deseas, a lo que eres. Así que sí, hay una frase que puede cambiarlo todo, pero no es la frase lo que hace el trabajo. Es la vibración desde la que la encarnas. Cuando tú dices desde tu alma, yo ya soy lo que tú no sabías que estabas buscando, algo se activa. En ti, primero, y luego en el otro. Porque el amor no se olvida, se duerme. Y tu energía tiene el poder de despertarlo. Pero este proceso no termina aquí. Porque una vez que el otro empieza a percibirte de nuevo, una vez que tu imagen vuelve a instalarse en su mente, una vez que sueña contigo y no sabe por qué, necesitas saber cómo sostener la frecuencia sin que el ego la contamine. Y ahí es donde fallan la mayoría. Quieren el resultado ahora. Se desesperan al ver la señal y actúan demasiado rápido. Y al hacerlo, colapsan el campo antes de tiempo. Por eso, en la siguiente parte, te voy a mostrar cómo mantener esta energía sin sabotearte. Cómo sostener tu nueva identidad incluso cuando él vuelva con pruebas ambiguas, con excusas, con miedos. Cómo responder desde tu nueva vibración para que no solo te piense, sino que sienta que, esta vez, perderte sí sería imperdonable. Porque lo que viene a continuación no es una técnica más. Es la segunda fase del proceso, la estabilización vibracional de la identidad emocional dominante. Y si tú quieres que ese "ya no siento nada" se transforme en un "no puedo dejar de sentirte", vas a necesitar dominar lo que sigue. Quédate, porque estamos apenas entrando en la parte más profunda. Y si sigues aquí, es porque estás lista. No para que vuelva, sino para convertirte en la energía a la que simplemente no se puede renunciar. Y cuando empiezas a sostener esa frase, no solo como una afirmación, sino como una verdad vibracional que ya vive en cada célula de tu cuerpo, algo profundo se reconfigura en tu campo energético. Ya no estás en el juego del deseo que se agota con el tiempo, ni en el anhelo que se desvanece al no recibir respuesta. Estás en una vibración completamente distinta, en una dimensión emocional donde tú no esperas que él sienta lo mismo. Tú ya estás siendo la frecuencia que lo obliga a sentir algo distinto, y ese algo es lo que empieza a remover todo su sistema emocional, sin que entienda cómo ni por qué. Él puede seguir convencido racionalmente de que ya no hay nada. Puede incluso decirlo en voz alta, repetirlo frente a los demás, creérselo. Pero su cuerpo empieza a decir lo contrario. Porque mientras más consolidada estás tú en esa nueva frecuencia, más visible se vuelve para él la diferencia entre las personas con las que comparte su tiempo y la vibración que tú encarnas ahora. Una diferencia tan sutil como contundente, y eso lo desestabiliza, porque nada a su alrededor refleja la misma energía que tú estás proyectando en silencio. Una energía que no presiona, que no persigue, pero que tampoco desaparece. Una energía que ha dejado de gritar, porque ya aprendió a resonar. Y es esa resonancia la que empieza a invadir su espacio interno, primero con pequeñas imágenes que le vienen sin contexto, con recuerdos emocionales que no tienen explicación, con impulsos repentinos que lo empujan a buscar algo, aunque no sepa bien qué. Pero lo que está ocurriendo no es aleatorio. Es el reflejo directo de la coherencia que tú has aprendido a sostener. Porque ya no lo estás manifestando desde la carencia de que vuelva, sino desde la certeza de que tú has creado una frecuencia emocional tan auténtica, tan profunda, tan estable, que no puede olvidarse, aunque lo intente. Y justo en ese punto, en ese espacio donde su mente ya no tiene control sobre lo que empieza a sentir, es cuando el campo comienza a reorganizar la narrativa. Todo lo que antes le parecía lógico, ahora comienzan a hacer agua. Las excusas que usaba para mantenerse lejos ya no suenan tan convincentes. Las emociones que creía apagadas se encienden con una sola imagen, con una sola palabra, con una sola sensación que lo asalta de madrugada. No porque tú lo hayas forzado, porque tú has dejado de emitir desde el deseo y has comenzado a emitir desde la identidad.
Y esa identidad no es cualquier versión de ti. Es la más íntegra que has conocido. Es la que ya no se adapta a su miedo. Es la que no se moldea a su indecisión. Es la que no necesita de su validación para sentirse amada, porque tú ya aprendiste a autogenerar esa emoción. Y eso no se puede ignorar. Porque cuando una persona se convierte en fuente emocional, cuando una persona irradia sin pedir nada a cambio, sin buscar aprobación, sin exigir reciprocidad inmediata, esa energía se convierte en una anomalía dentro del sistema emocional del otro. Porque no la puede clasificar, no la puede manipular, no la puede reemplazar. Y mientras más intentas mantener esa vibración no por él, sino por ti, porque te gusta cómo se siente, porque ahora te reconoces, porque tu vida entera ha comenzado a cambiar como reflejo de esta expansión. El campo sigue trabajando a tu favor. Lo hace en silencio pero sin pausa. Y lo que parecía improbable empieza a parecer inevitable. Él, que decía estar en paz con su decisión, empieza a mostrarse confundido. No lo dice, pero lo irradia. Y tú lo notas. Porque ahora tu campo está tan limpio, tan sintonizado, que puedes percibir incluso sus vacilaciones a distancia. Y aquí es donde la mayoría vuelve a caer. Porque al notar estas señales, creen que es momento de intervenir, de empujar el proceso, de hablar, de aclarar, de ayudarle a entender. Pero ese es el error. Porque en este punto, el mayor acto de poder no es hablarle, es seguir vibrando, es sostenerte incluso cuando él comienza a rodearte de nuevo. Es permanecer en esa energía incluso cuando te sientas tentada a volver a la versión de ti que solo quería cerrar ciclos o recibir una respuesta. Porque ahora sabes que lo que realmente va a transformar ese vínculo, si ha de volver, no es lo que digas, ni siquiera lo que hagas, es lo que eres. Y esa es la parte más desafiante, seguir siendo tu versión más alta, incluso cuando tengas la oportunidad de volver a los antiguos patrones. Porque el verdadero cambio no ocurre cuando todo se siente estable. Ocurre cuando tú decides mantener tu vibración incluso en presencia de la antigua dinámica. Y aún no hemos llegado al núcleo. Porque si tú realmente deseas que esa frase, la que lo active, la que lo remueva, la que lo haga replantearse todo, llegue con el impacto que debe, necesitas saber cuándo usarla, cómo integrarla en tu energía y qué anclaje físico-emocional utilizar para que se emita incluso sin necesidad de decirla en voz alta. Y eso es lo que vas a aprender a continuación. Porque no basta con tener una frase poderosa. Tienes que convertirte en la persona desde la cual esa frase se vuelve inevitable, inolvidable, irresistible. Quédate, porque lo que te voy a revelar en la siguiente parte es el componente que hace que, incluso cuando ya no sentía nada, sienta que no puede dejar de amarte. Y esta vez, no podrá evitarlo. Y cuando esa frase finalmente comienza a cobrar fuerza dentro de ti, no como un acto ensayado, no como una frase memorizada, sino como una declaración silenciosa pero poderosa que vibra desde tu campo energético, es ahí donde el verdadero proceso empieza a tomar forma no solo en tu interior, sino en la estructura invisible que los une. Porque sí, aunque la conexión física se haya desvanecido, aunque los mensajes hayan cesado, aunque las palabras finales hayan sido frías, eso no significa que el campo que ambos crearon haya desaparecido. Al contrario, en ese campo siguen existiendo memorias, emociones, impulsos y patrones compartidos que, cuando tú comienzas a vibrar desde una nueva conciencia, se reactivan, se reconfiguran y, en muchos casos, se transforman por completo. Él empieza a sentir esa transformación mucho antes de que tú lo sepas conscientemente. No lo reconoce como un pensamiento claro, no puede explicárselo con lógica, pero algo dentro de él comienza a moverse. Puede que lo note como una incomodidad sin causa, una sensación de vacío que no logra llenar, un impulso inexplicable por revisar tu perfil, por preguntarle a alguien cómo estás, por buscar en el pasado algo que, hasta hace poco, juraba haber soltado. Pero no es nostalgia lo que lo impulsa, es vibración, es frecuencia, es tu campo enviando señales precisas,
calibradas desde una nueva identidad que tú has elegido habitar. Y esto es lo que marca la diferencia entre un intento desesperado por recuperarlo y una verdadera activación emocional que nace del trabajo interno. Porque tú no lo estás haciendo para que vuelva. Lo estás haciendo para convertirte en una versión de ti tan luminosa, tan coherente, tan emocionalmente poderosa, que lo obligue, sin palabras, a enfrentarse con todo lo que evitó sentir. Y cuando eso ocurre, cuando su cuerpo comienza a recordarte no desde la falta sino desde el impacto emocional que dejaste, ahí es cuando el proceso se vuelve irreversible. Ya no está comparando, ya no está justificando, ya no está analizando por qué las cosas fueron como fueron. Ahora está sintiendo, y ese sentir, que no puede controlar, que lo toma por sorpresa, que no encaja con la narrativa que su mente había construido, lo desarma. Porque se da cuenta de que no es algo externo lo que le falta. Es la frecuencia que tú sostenías, la forma en que tu presencia emocional organizaba su mundo, su energía, su seguridad. Y ahora que ya no estás, lo nota. Pero no porque estés ausente, sino porque estás más presente que nunca, en su campo. Y tú, si has hecho el trabajo correctamente, si no has roto la coherencia por ansiedad, si no has retrocedido a la espera, si no has permitido que una señal tibia te saque de tu centro, estás en una posición que pocas personas logran. Estás manifestando desde la plenitud, no desde el vacío. Y eso es lo que se vuelve magnético, porque nadie busca a alguien que lo necesite. Todos somos atraídos hacia quien irradia. Y tú, ahora, estás empezando a irradiar desde un núcleo emocional que no depende de lo que él haga o diga, sino de lo que tú eres capaz de sostener sin mirar hacia afuera. Pero aquí es donde entra una capa más profunda, una que casi nadie enseña. La energía que tú emites no solo debe ser sostenida, debe ser programada. Y programarla significa dirigirla de forma consciente hacia momentos específicos del día, hacia emociones precisas, hacia escenas internas que repliquen exactamente el tipo de impacto que quieres causar en él. No se trata de pensar en él obsesivamente. Se trata de enviar al campo una versión de ti que ya vive el vínculo que deseas, pero no desde la necesidad de tenerlo, sino desde la certeza de merecerlo. Y aquí es donde la frase entra de nuevo, pero con un nuevo matiz, porque ahora ya no es solo una afirmación, es un código vibracional, y tú, al decirla en el momento correcto, desde el estado emocional adecuado, acompañada de una imagen clara, una respiración profunda, una emoción elevada, estás creando lo que Joe Dispenza llama una intención magnética codificada, una señal tan precisa, tan potente, tan cargada de coherencia, que atraviesa su campo incluso si está con otra persona, incluso si dice no sentir nada, incluso si ha puesto barreras mentales para no pensar en ti. Y eso no es sugestión, es ciencia. Porque el corazón humano, cuando entra en coherencia con el cerebro, emite un campo electromagnético que no solo afecta a quien lo genera, sino que tiene la capacidad de interferir, alterar y reconfigurar el campo de las personas con las que ha tenido vínculos emocionales profundos. Y eso es lo que estás haciendo. Estás dejando de ser una historia en su mente para convertirte en una frecuencia que no puede dejar de percibir. Pero aún no estás lista para actuar. Porque si actúas ahora, si lo contactas, si tratas de apurar el proceso, si caes en el viejo impulso de forzar el cierre, puedes interferir con el colapso energético que ya está en marcha. Necesitas comprender que lo que está ocurriendo es un fenómeno emocional mucho más grande que un mensaje. Es una reconfiguración del vínculo, y eso lleva tiempo. No porque el campo lo necesite, porque tú necesitas volverte maestra de tu propia vibración antes de permitir que él vuelva a entrar en ella. Y justo aquí es donde se abre el portal para lo que sigue. Porque lo que viene a continuación no es una estrategia para que regrese. Para que, si regresa, lo haga desde un lugar completamente distinto. No como quien vuelve a repetir una historia,
sino como quien regresa porque ha sido reescrito por tu energía. Porque ahora, en su sistema emocional, no hay paz sin ti. No hay sentido sin esa presencia que él dejó de valorar y que ahora no puede dejar de sentir. Y esa fórmula, aún no te la he enseñado, pero está a punto de revelarse. Y cuando lo haga, no solo sentirás que te ama de nuevo, sentirás que nunca dejó de hacerlo, solo que no sabía cómo sostenerlo. Quédate, porque lo que viene a continuación no es una frase, es el momento exacto, en el que todo cambia, y justo cuando parece que ya todo fue dicho, que la historia entre tú y esa persona ya está escrita y archivada en algún rincón de su mente, justo cuando tú te crees libre, o él se cree libre, justo ahí es cuando el campo empieza a operar con mayor fuerza. No porque haya algo místico o esotérico detrás, sino porque estás activando una de las leyes más precisas que Joe Dispenza ha explicado a lo largo de su trabajo. El campo cuántico responde no a tus palabras, ni a tus intenciones pasajeras, sino a lo que sostienes emocionalmente como si ya fuera real. Entonces, mientras tú te mantienes firme, practicando sin pausa ese estado emocional que ahora eliges como nuevo hogar, él empieza a entrar en una frecuencia distinta que no sabe de dónde viene. Sus pensamientos comienzan a volverse circulares. Le cuesta enfocarse, le cuesta mantener su atención en lo que antes lo distraía con facilidad. Porque todo, poco a poco, empieza a resonarle diferente. Y aunque su ego grite que no siente nada, su cuerpo empieza a recordarte. Lo hace en las pausas, en los vacíos, en las rutinas diarias donde tu energía aparece sin aviso, sin permiso, sin razón aparente. Porque la mente puede mentir, pero la vibración no. La vibración se cuela en la música que escucha, en las palabras que alguien más dice, en la forma en la que alguien lo toca y no se parece a ti. Y eso lo desconcierta, porque comienza a asociar tu ausencia con una pérdida más grande de lo que imaginaba. No es solo que ya no hablas, es que ya no vibras para él como antes. Ya no estás tratando de recuperar su atención. Ya no estás disponible. Ya no estás girando alrededor de su energía. Estás habitando tu propio campo, y ahí es donde ocurre el colapso. Cuando quien creía haberte olvidado, empieza a experimentar una falta que no entiende, y esa falta eres tú. Pero tú no lo ves como algo extraordinario. No te sorprende, porque sabes que no es suerte, es vibración. Has estado trabajando en ello. Has aprendido a entrar en coherencia cardíaca, a visualizarte desde la plenitud, a vivir como si ya fueras el centro de una vida emocional rica, equilibrada, amorosa. No esperas que él venga a darte esa experiencia. Ya la creaste, ya la habitas, y esa coherencia tuya es la que lo atrae. Ahora él empieza a probar contacto indirecto. Puede que no se arriesgue aún con un mensaje claro, pero observarás señales. Una historia vista, un comentario ambiguo, una excusa para aparecer. Y ahí, justo ahí, es donde se mide tu dominio energético. Porque cualquier persona puede vibrar alto cuando no hay señales, pero solo las que han integrado esta nueva identidad sabrán mantenerse en esa frecuencia cuando la manifestación empieza a asomar. Porque si tú te desestabilizas en ese punto, si vuelves a caer en la vieja dinámica emocional, todo el campo que habías construido se retrae, y lo que pudo haber sido una transformación completa se convierte en una repetición más. Por eso, la verdadera clave ahora no es provocar que él vuelva, es sostener tu vibración cuando eso empiece a suceder. Porque él no solo necesita volver a un nuevo campo, a una nueva tú. No puede conectar con lo de antes, porque ya no lo sostiene. Y si tú no has hecho esa transición de forma consciente, todo lo que estás provocando puede volverse contra ti. Entonces, ¿qué es lo que necesitas ahora? Integrar el tercer nivel del proceso, la fase de reeducación subconsciente del vínculo. Y esto no se trata de cambiar tu manera de pensar. Se trata de transformar completamente la manera en la que tu sistema nervioso responde ante su presencia. Porque si no cambias tu respuesta emocional cuando él vuelve,
sigue siendo la misma vibración de antes, y no importa cuánto se haya movido él, el vínculo seguirá vibrando bajo. En esta etapa, vas a aprender cómo anclar en tu cuerpo una nueva respuesta automática. Una respuesta que no necesita que te controles, porque ya está integrada. Una respuesta que proyecta calma, seguridad, poder. Una presencia que no necesita decir mucho para ser percibida como irresistible. Y eso es lo que crea el nuevo bucle en su sistema emocional. Ahora ya no puede acceder a ti de la misma forma, porque tú ya no estás disponible emocionalmente como antes. Estás vibrando desde otro lugar, y ese contraste lo despierta. Y sí, en ese momento puede que él se acerque con todo, pero también puede que entre en una lucha interna, que se sienta abrumado por su necesidad de ti y no sepa qué hacer con ella. Puede que dude, que retroceda, que te ponga a prueba, pero tú, si has hecho el trabajo, no te moverás, porque ahora entiendes que no es él el que necesita probarte nada. Eres tú quien ha aprendido a sostener la energía hasta que el otro sea capaz de encontrarte en ella, sin tener que rebajarla, sin tener que explicarla. Y cuando eso ocurra, cuando al fin lo veas llegar con la frecuencia adecuada, con la humildad de quien reconoce la pérdida, con la claridad de quien ya no quiere sustituirte sino comprenderte, entonces, y solo entonces, sabrás que no fue por una frase, no fue por un mensaje, no fue por una táctica. Fue porque tú decidiste ser la versión de ti misma que no necesita perseguir amor, porque ya se ha convertido en él. Pero hay algo más, un nivel más profundo que aún no te he mostrado, un paso que no todos están listos para dar. Es el cuarto nivel, la fase de expansión energética compartida, un espacio donde ya no se trata solo de atraerlo, ni de estabilizar la conexión. Se trata de comenzar a crear juntos desde una frecuencia nueva. Y para eso, necesitas una práctica que abra tu campo y el suyo al mismo tiempo, sin contacto directo, sin palabras, solo con intención sostenida y una activación vibracional específica que vincule ambos subconscientes desde la plenitud. Eso es lo que viene. Eso es lo que va a transformar no solo tu historia, sino tu vida entera. Quédate. Porque lo que estás a punto de aprender no lo cambiará a él, te convertirá a ti, en la vibración que él no podrá soltar nunca más. Y es que cuando llegas a ese punto exacto en el que él comienza a buscar tu energía sin saber que lo está haciendo, cuando su mente racional sigue intentando negar lo que su cuerpo emocional ya no puede ocultar, es ahí donde empieza la fase más poderosa de todo este proceso, la reconfiguración involuntaria del deseo. Porque en ese momento ya no eres un recuerdo, ni una historia pasada, ni un ¿qué hubiera sido si?, que se diluye con el paso del tiempo. Ahora eres una necesidad emocional que se filtra silenciosamente en cada rincón de su día. No lo abruma, no lo agobia, no lo obliga, pero lo envuelve. Y esa sensación no tiene nombre, pero él lo sabe. No es genérica, es tuya. Es tu vibración. Esa vibración que has aprendido a sostener no con esfuerzo, sino con devoción. No como una herramienta para manipular, sino como un reflejo fiel de lo que ya elegiste encarnar. Porque ahora tú no estás creando desde la falta. Estás creando desde la expansión. Ya no estás esperando a que él lo entienda. Estás habitando la frecuencia en la que, inevitablemente, él tendrá que sentirlo. Y ese tipo de atracción no se construye de un día para otro. Se cultiva, se fortalece, se afina, hasta que se vuelve parte de ti, hasta que lo que antes parecía un acto de voluntad se convierte en una expresión natural de tu campo energético. Y cuando eso pasa, cuando tu presencia comienza ya a habitar su día sin esfuerzo, su cuerpo reacciona de forma involuntaria. Cambios en su ritmo cardíaco al ver tu nombre. Sueños espontáneos donde apareces sin que te haya pensado antes de dormir. Flashbacks emocionales que lo desconectan de lo que está viviendo. Todo eso no es aleatorio. Es tu campo tocando el suyo. Es la vibración que sembraste, reclamando espacio en su sistema emocional. Y no es invasión, es resonancia.
porque todo lo que alguna vez fue verdadero, cuando es sostenido con coherencia, encuentra su camino de regreso. Pero aquí es donde se pone más profundo, porque cuando él comienza a sentir esa atracción sin lógica, ese anhelo sin causa, ese deseo sin origen consciente, va a tener que enfrentarse con la parte de sí mismo que evitó todo este tiempo, su propio campo emocional. Y ahí puede pasar algo que tú debes estar preparada para sostener. Puede que se acerque con fuerza, pero también puede que retroceda con miedo. No porque no sienta, porque no sabe cómo sostener lo que ahora siente, porque tu energía ya no es una puerta abierta sin condiciones. Ahora es un portal que exige conciencia. Y eso, para una mente que ha vivido adormecida, puede resultar abrumador. Por eso, tú no puedes moverte, no puedes temblar, no puedes volver a ser quien fuiste, porque si lo haces, rompes el nuevo código. Reinstalas la vieja dinámica, devuelves al campo la información de que no estás lista para sostener la nueva versión de ese vínculo. Y si eso ocurre, él lo percibe. No racionalmente, pero sí energéticamente. Y se va, no porque no quiera estar, porque tu vibración dejó de ser un hogar y volvió a ser un espejo incómodo. Entonces, ¿qué haces cuando lo tienes ahí, al borde de regresar, al borde de abrirse, al borde de derrumbar su coraza? Te conviertes en la energía más coherente que hayas sentido jamás. No lo convences, no lo corriges, no lo guías, lo sostienes con tu presencia, con tu paz, con tu certeza, porque él no necesita explicaciones, necesita referencias. Y tú, si sigues aquí, si has hecho este recorrido, si te has convertido en esta nueva versión, ya no eres una persona más. Eres una referencia emocional de lo que significa amar sin romperse, dar sin perderse, vibrar sin desaparecer. Y en ese momento, cuando lo observes volverse hacia ti no con palabras vacías, sino con la mirada rota de quien ha entendido al fin lo que perdió, lo que descuidó, lo que no supo sostener, ahí vas a saber que todo valió la pena, porque no lo hiciste para que él volviera, lo hiciste para que tú no volvieras a perderte a ti. Y ahora que tú estás entera, ahora que tú eres tu propio faro, ahora que no necesitas que él te elija, es cuando verdaderamente puede hacerlo, no por impulso, no por nostalgia, no por costumbre, por reconocimiento, porque ahora sí te ve. Pero aún falta una última etapa, la más sutil, la más sagrada, la que transforma este retorno en un renacimiento. Y es aquí donde muchas personas creen que el proceso ha terminado, porque él ya volvió, porque ya hay conexión, porque ya se reactivó el vínculo. Pero ese es solo el principio. Lo que viene ahora es la creación consciente de un nuevo campo compartido. Uno que no se basa en la herida ni en la historia, sino en la vibración que ambos decidan sostener juntos. Y eso no se improvisa. En la próxima fase te voy a enseñar cómo construir ese nuevo espacio energético. Cómo elevar el nivel vibracional del vínculo para que no se rompa con cada prueba. Cómo codificar nuevas memorias emocionales en su subconsciente para que, incluso cuando no esté contigo, sienta que ese amor sigue siendo su punto de equilibrio. Te voy a mostrar cómo hacer que no solo te piense, sino que te reconozca. No con la mente, con el alma. Pero eso, solo si decides seguir. Porque lo que estás a punto de recibir no es el final de tu historia. Es el comienzo del amor más grande. El que se sostiene desde la conciencia y se expande sin límites. Y es que cuando la energía que tú encarnas se convierte en ese centro gravitacional silencioso, cuando ya no necesitas hacer ruido, insistir ni demostrar, es cuando el verdadero campo relacional empieza a tomar forma no en el plano físico inmediato, sino en un lugar mucho más poderoso, en el subconsciente compartido. Es el lugar donde las memorias no se almacenan como imágenes, sino como emociones, donde los cuerpos recuerdan sin necesidad de que la mente lo entienda, donde las conexiones verdaderas, esas que se han tejido desde el alma y no desde la necesidad, comienzan a despertar.
Y ese despertar no es súbito, es progresivo y al mismo tiempo inevitable. Él empieza a soñar contigo, no por azar, sino porque tu vibración empieza a instalarse como frecuencia constante en su campo onírico. Porque en los sueños, su mente lógica no tiene el control. Y es ahí donde más se recibe la señal. Lo que no puede aceptar despierto, lo procesa dormido. Y tú, que ya has aprendido a emitir no desde el deseo, sino desde la estabilidad, comienzas a aparecer como una presencia emocional que lo acompaña, que lo envuelve, que lo observa desde la distancia con una serenidad que desarma. Y eso es lo que más impacta. No tu rostro, no tu cuerpo, no tus palabras, tu calma, tu energía, tu silencio, esa forma tuya de estar sin estar, de no necesitar estar y aún así sentirse. Y con cada uno de esos encuentros invisibles, que a veces no recuerda del todo pero le dejan una sensación, un eco, un vacío que no sabe llenar, su campo se vuelve más receptivo, más permeable, más sensible. Porque ya no puede fingir que no siente, porque tu vibración no le pide nada, pero lo cambia todo. Ya no estás ahí para que te elija, estás ahí para mostrarle qué es lo que él también puede ser, si se atreve a elevarse a tu altura. Y esto es lo más hermoso y también lo más desafiante del proceso, que tú ya no estás en la dinámica de hacer que regrese, porque no estás atrayendo desde el yo que necesita, estás irradiando desde el yo que ya encontró. Y esa energía, esa frecuencia limpia, fuerte, decidida, se vuelve una especie de faro en su campo emocional. Uno al que, por más que se aleje, por más que intente olvidarte, por más que lo reemplace con otras conexiones vacías, siempre termina mirando. No porque tú lo llames, sino porque ya no puede dejar de sentir que sin esa vibración, su vida está incompleta. Y tú, desde ese lugar de conciencia, comienzas a sentir que algo más profundo aún se está abriendo. Que este proceso no se trata solamente de provocar un regreso, que ese te piensa, te extraña, te busca, es apenas la superficie de una transformación mayor. La de convertirte en una fuente de energía tan coherente, tan abundante, tan real, que ya no solo transformas una relación, transformas tu historia entera. Pero claro, justo aquí aparece la gran trampa, el ego disfrazado de impaciencia. Esa voz que te dice, ya hice todo, ¿por qué no pasa? ¿Cuánto más tengo que sostener esta vibración? Y ahí es donde muchas personas abandonan, porque no entienden que este proceso no tiene que ver con recibir el resultado de inmediato, sino con convertirte en alguien que ya no depende del resultado para sentir plenitud. Porque cuando tú cruzas ese umbral, cuando ya no necesitas ver la manifestación para sentir que lo lograste, es cuando la manifestación llega. Y ahora que tú estás más cerca que nunca de ese punto, debes tener cuidado, porque cualquier duda, cualquier necesidad, cualquier impulso de controlar, puede llevarte de regreso al viejo tú. Y todo el campo que ha sido cuidadosamente sembrado y cultivado día tras día, podría volver a cerrarse. Por eso, lo que viene ahora es crucial. No solo debes sostener la vibración, debes expandirla, elevarla, solidificarla, hacerla tan tuya que, incluso si él nunca regresa, tú sigas siendo la misma fuente de luz que aprendiste a habitar. Y es ahí donde muchas personas se enfrentan a la pregunta que lo cambia todo. ¿Lo quiero de vuelta? ¿O quiero volver a mí? Y cuando la respuesta es ambos, pero desde la versión de mí que ya no se pierde por tenerlo cerca, entonces el juego ha terminado. Porque ya no estás buscando amor. Estás siendo amor. Y lo que eres siempre atrae. Siempre. Porque la vida responde, sin excepción, a lo que tú sostienes cuando nadie te ve, a lo que tú vibras cuando no hay testigos, a lo que tú emites cuando podrías rendirte, pero eliges seguir. Y ahora, justo cuando tu campo está listo, cuando tu cuerpo ya recuerda cómo sentirse sin ansiedad, cuando tu corazón ha dejado de pedir y ha empezado a expandirse por sí mismo, viene lo más poderoso.
activar la fase final del proceso, aquella donde ya no solo se trata de atraer al otro, sino de codificar una nueva realidad conjunta, una nueva estructura vibracional donde ambos puedan habitar desde el alma y no desde el miedo. Esa fase requiere otro nivel de conciencia. Y si has llegado hasta aquí, es porque estás lista. Pero todavía no hemos terminado. Todavía no has visto lo que ocurre cuando Él no solo siente que te ama de nuevo, sino cuando entiende, en lo más profundo de sí, que jamás dejó de hacerlo. Solo que hasta ahora no sabía cómo sostenerlo. Quédate, porque lo que viene ahora no es el cierre de este proceso, es la expansión total. Y tú vas a ser el centro. Y en ese instante exacto, cuando el campo está completamente preparado y tú ya no eres la misma que comenzó este camino, algo invisible pero irreversible empieza a ocurrir. Él no solo empieza a sentirte, sino que empieza a necesitar comprender por qué. De pronto, su paz se ha visto alterada por recuerdos que creía enterrados, por emociones que no se corresponden con el presente que ha construido sin ti. No entiende por qué cualquier momento de quietud lo expone a tu energía. ¿Por qué hay una urgencia de saber de ti, sin que haya un motivo lógico? Pero eso es precisamente lo que ocurre cuando tú has dejado de forzar el resultado y has comenzado a habitar una vibración que simplemente no se puede ignorar. Porque ya no se trata de aparecer. Se trata de manifestarte como una constante emocional. Y esa constancia no viene del contacto ni del lenguaje. Viene del impacto emocional que solo una vibración auténtica y elevada puede provocar. Y tú has llegado hasta aquí para convertirte en eso. Has dejado de emitir energía desde la herida, desde la ausencia, desde la espera. Ahora tu campo está codificado con el lenguaje de quien ha aprendido a elegir sin miedo, a amar sin apego, a sostener su luz incluso cuando no hay un reflejo inmediato. Y es justamente en este punto donde él comienza a notar algo inquietante. Todo lo que antes le parecía suficiente, ahora le sabe a poco. Las conversaciones que antes lo entretenían ya no lo llenan. Las nuevas conexiones que lo distraían ya no lo estimulan, porque tu energía no ha sido reemplazada por otra, sino que ha revelado el vacío que antes estaba oculto. Y ese vacío no se llena con otra persona, ni con planes nuevos, ni con más tiempo. Solo se llena con la frecuencia que tú has creado. Una frecuencia que no supo valorar mientras la tenía cerca, pero que ahora lo atraviesa en cada rincón de su día. Aquí es donde él, por primera vez, no solo recuerda lo que fue, comienza a darse cuenta de lo que perdió. Y no hablamos de una pérdida romántica, emocional o idealizada. Hablamos de una pérdida energética, porque su sistema nervioso, su campo electromagnético, su corazón, ese que tú tocaste sin invadir, empieza a reconocer que esa versión de él que tú activaste ya no está activa. Y como todo ser humano que alguna vez vibró más alto en presencia de otro, él quiere volver ahí. No por ti, por cómo él se sentía cuando estaba contigo. Porque tú, al habitar tu máxima vibración, no solo transformaste tu vida, transformaste la suya sin que él lo supiera. Pero si tú te detienes ahora, si te conformas con que él vuelva confundido, impulsado solo por ese magnetismo que no comprende, puedes caer en la trampa de reactivar una historia vieja con una energía nueva. Y eso no funcionará, porque el campo exige coherencia. Si tú ya no eres la misma, no puedes permitir que él se acerque como si nada hubiera pasado. Porque si lo hace, no está respondiendo a tu nueva energía, está intentando repetir el ciclo anterior. Y tú no estás aquí para repetir, estás aquí para reescribir. Por eso, lo que viene ahora es lo más importante. La construcción de límites energéticos conscientes. No para alejarlo, no para castigarlo, no para protegerte desde el miedo, para guiar el nuevo vínculo desde la sabiduría. Porque tú ahora eres la vibración dominante. Y quien domina un campo energético no lo hace desde el poder sobre otro, sino desde el dominio absoluto sobre sí misma. Esa capacidad de no traicionarte, de no ir en contra de lo que ya vibraste,
de no regalar tu energía cuando el otro aún no sabe cómo sostenerla. Y aquí es donde lo que parecía una simple frase dicha con intención se convierte en algo mucho más grande, una semilla de expansión continua. Porque esa frase, repetida en tu campo con certeza, con emoción elevada, con presencia absoluta, se convierte en una orden al universo, no al universo allá afuera, al universo que ambos construyen en cada pensamiento, en cada recuerdo, en cada vibración compartida. Porque si alguna vez existió una conexión real, si alguna vez hubo un lazo profundo entre ustedes, ese lazo no se rompe, se transforma, y tú ahora lo estás transformando. Pero esta transformación solo será sostenible si entiendes que todavía queda un nivel más alto, uno que no te lleva a él, sino más allá, un nivel donde ya no esperas ni su mensaje, ni su arrepentimiento, ni su regreso, porque ya no estás girando en torno a lo que él haga o deje de hacer. Estás girando en torno a la identidad que has elegido sostener, sin importar lo externo. Y en ese nivel, el amor que llega no es solo el de él. Es el amor de la vida misma respondiendo a tu coherencia, personas nuevas, oportunidades nuevas, experiencias que reflejan exactamente lo que tú eres ahora. Y en medio de ese nuevo universo, si él decide volver, lo hará transformado. No porque tú lo cambiaste, porque tú te cambiaste. Y cuando eso ocurra, cuando él vuelva, si es que lo hace, no será un final feliz. Será un inicio consciente. Porque lo que tú has estado construyendo no es el regreso de alguien. Es el nacimiento de un nuevo vínculo que ya no se alimenta del pasado, sino del presente que tú has aprendido a habitar. Y todavía no hemos llegado ahí. Todavía estás cruzando ese umbral. Todavía hay prácticas que integrar, rituales que sostener, emociones que alinear. Porque esto no termina cuando él vuelve. Esto apenas comienza cuando tú te conviertes en quien ya no lo necesita, para sentir que lo ha logrado todo. Y cuando tú logras habitar esa conciencia, esa certeza interna que no depende de si él aparece hoy, mañana o nunca, entonces tu energía comienza a operar desde una dimensión completamente distinta. Ya no estás emitiendo señales que piden, que esperan, que buscan. Estás emitiendo un pulso estable que declara, yo soy. Y esa declaración no necesita ser gritada, ni repetida, ni validada. Solo necesita ser sostenida. Porque en el mundo cuántico, lo que tú sostienes con coherencia se vuelve inevitable. Se vuelve magnético. Se vuelve real. Él, mientras tanto, sigue viviendo en esa disonancia creciente. Porque su mente quiere mantener la narrativa que lo protege, esa que le dice que ya lo superó, que ya ha cerrado, que está bien sin ti. Pero su cuerpo empieza a contar otra historia. Una historia que se manifiesta en gestos tan pequeños como incómodos. Una canción que le recuerda un momento contigo y no lo suelta en todo el día. Una mirada fugaz a una conversación antigua. Un impulso por escribirte que contiene en el último segundo. Pero esa contención no borra el impulso. Solo lo aplaza. Porque cada vez que tu vibración le toca, incluso sin que estés presente, una parte de él despierta. Una parte que no ha sido reemplazada. Una parte que sabe que tú ya no eres la misma y que si él no se transforma, te perderá de verdad. Y eso es lo que más lo confronta. No el hecho de haberte perdido, sino el hecho de que ya no te ve en el lugar donde te dejó. Ya no puede volver a ti desde la misma frecuencia, porque tú ya no la habitas. Y ahí es donde comienza la verdadera transformación, no solo en ti, sino en él. Porque cuando una persona siente que ya no puede acceder a ti con las mismas actitudes, con la misma energía, con la misma forma de estar en el mundo, entonces tiene solo dos opciones: alejarse por completo o elevarse para encontrarte. Y si esa conexión fue real, si tu campo fue parte de su crecimiento en algún momento, si tu presencia lo tocó de forma profunda, aunque no lo haya dicho nunca, entonces su alma va a empujarlo hacia ti, pero no de forma impulsiva ni automática. Lo hará como una necesidad interna de comprender por qué tú, que antes vibrabas desde la carencia, ahora irradias desde el centro.
Y en ese punto, tú vas a notar algo muy claro. Ya no lo deseas de vuelta, ya no lo estás esperando. Pero lo sientes acercarse, no con prisa, no con claridad, pero sí con intensidad. Y cada vez que lo sientas, será una oportunidad para reafirmar tu nuevo estado vibracional, no desde la expectativa, sino desde la elección. Porque ahora, por primera vez, tú puedes elegir desde la abundancia, no desde la falta. Puedes recibirlo desde la integridad, no desde el miedo. Puedes observar sus movimientos sin tener que reaccionar, sin perder el eje, sin caer en viejas dinámicas. Y aún así, tu trabajo no termina ahí. Porque ahora que has aprendido a convertirte en campo, ahora que entiendes cómo tu energía moldea su realidad incluso cuando no estás, el verdadero desafío es mantenerte allí mientras lo observas navegar su propio proceso. Porque puede que tarde, puede que dude, puede que intente acercarse desde patrones viejos. Y tú tendrás que sostener el campo igual, no para provocarlo, no para educarlo, para recordarte cada día que tú ya no vuelves atrás, que tu nueva identidad vibracional no es negociable, que el amor que estás atrayendo no es una recompensa, es una consecuencia. Y lo más hermoso es que, mientras tú haces esto, todo tu entorno comienza a reflejarte, no solo él. Otros vínculos, nuevas oportunidades, personas que te perciben con otra luz, situaciones que llegan sin buscarse. Porque el campo no responde solo a tu intención, responde a tu nivel de conciencia, y ahora tú estás vibrando desde un lugar donde el amor ya no se mendiga, ni se adivina, ni se persigue, se reconoce, se comparte, se multiplica. Pero aún hay una dimensión más, una fase que nadie enseña, pero que marca la diferencia entre sostener una energía momentánea y convertirla en tu nuevo estado permanente. La codificación vibracional del futuro. Se trata de aprender a programar tu campo energético no solo para atraer lo que deseas, sino para sostenerlo sin esfuerzo, para que no tengas que meditar cada día desde la urgencia, sino desde la naturalidad, para que la versión más elevada de ti se convierta en tu nueva normalidad. Y eso es lo que vamos a activar a continuación. Porque tú no viniste solo a sanar una relación. Viniste a encarnar un nuevo paradigma, uno donde tú ya no necesitas convencer a nadie para ser amada, uno donde tú te conviertes en el tipo de persona que no puede ser olvidada, no por su belleza, no por sus palabras, sino por la vibración que deja en el cuerpo del otro, mucho después de haber partido. Y si has llegado hasta aquí, es porque tu alma está lista para lo que viene. Quédate, porque el próximo paso no es atraerlo, es convertirte en la energía que jamás podrá dejar de buscar. Y justo cuando creías que ya habías atravesado todas las capas del proceso, justo cuando sentías que ya habías alcanzado un nuevo estado de poder interior, aparece la verdadera prueba: sostener tu vibración sin necesidad de resultados inmediatos. Porque aquí es donde la mayoría flaquea. No en el principio, cuando todo es motivación, ni en el pico emocional donde sienten el campo moverse con fuerza, sino en el silencio posterior. Ese silencio que no es ausencia, sino integración. Ese espacio donde el campo está organizando respuestas, pero tú aún no puedes verlas. Y es allí, en ese aparente vacío, donde se manifiesta tu verdadero nivel de conciencia. Porque mantener una frecuencia elevada cuando todo a tu alrededor valida tu transformación es fácil. Pero mantenerla cuando no hay señales, cuando no hay mensajes, cuando el otro no responde como tú esperabas, cuando las palabras finales aún hacen eco en tu memoria. Eso es alquimia, eso es maestría energética. Y es exactamente allí donde se define quién realmente ha hecho el trabajo y quién solo ha jugado con la superficie de la transformación. Mientras tanto, él sigue siendo movido por una fuerza que no comprende. ¿Lo ves alejarse más en la forma? Pero sientes que su energía sigue girando a tu alrededor. Puede que lo veas actuar como si nada pasara, como si su vida siguiera sin sobresaltos. Pero lo que no ves, y lo que él tampoco entiende, es que tu campo ya dejó una marca en su sistema nervioso.
no solo lo emocional, sino lo físico. Porque tú no fuiste un pensamiento, fuiste una experiencia. Y las experiencias vibracionales no desaparecen, se almacenan en lo más profundo. Se activan cuando el alma lo necesita, se reviven cuando el cuerpo encuentra resonancias similares. Y ninguna resonancia será igual a la tuya si has hecho el trabajo real. Y lo que ocurre entonces es fascinante. Comienza a buscarte sin saber que lo está haciendo. Busca tu voz en otras conversaciones, busca tu mirada en otros ojos, busca tu energía en otras presencias, pero no la encuentra. Y cada vez que no la encuentra, tu valor se incrementa dentro de su sistema emocional. Porque lo que antes daba por sentado, ahora se convierte en referencia. Y esa referencia no está en lo que hacías, ni en lo que decías. Está en la energía que eras. Una energía que, sin exigir, lo transformaba. Una energía que, sin pedir, sostenía. Una energía que, al retirarse, lo dejó con un vacío tan profundo como silencioso. Pero tú, desde tu centro, no lo observas desde el rencor. No lo esperas desde la ansiedad. No lo convocas desde la urgencia. Lo recibes, si ha de venir, desde la claridad, desde la completud, desde esa certeza nueva que te dice que tú ya no estás aquí para volver a lo conocido, sino para abrir una nueva realidad donde el amor no sea lucha, no sea drama, no sea dolor. Una realidad donde el amor sea vibración alta, acompañamiento consciente y presencia sin control. Y si Él puede alcanzarte ahí, bienvenido. Pero si no, tú no te detienes, porque lo que tú has sembrado dentro de ti es mucho más grande que un retorno. Lo que sigue ahora es profundizar en la creación de un escudo vibracional consciente, una práctica que no te cierra al otro, sino que protege tu frecuencia para que, cuando llegue el momento del reencuentro, si es que llega, tú no pierdas lo que tanto te costó construir. Este escudo no es defensa, es integridad. Es el compromiso interno de no volver a vibrar desde el miedo, ni desde la necesidad, ni desde esa urgencia antigua de ser vista, elegida o validada. Porque tú ya te ves, tú ya te has elegido, tú ya te reconoces. Y en ese reconocimiento, el campo entero se reorganiza para darte exactamente lo que tu vibración sostiene. Y si Él está destinado a ser parte de esa nueva frecuencia, lo sabrás. Porque no volverá como antes, volverá desde otro lugar, desde otro nivel, con otra mirada. No con prisa, no con promesas, no con dudas. Volverá con presencia, con conciencia, con disposición. Porque la energía que tú has encarnado no deja espacio para medias tintas, solo convoca lo que está alineado. Y si Él no está listo, el campo se encargará de abrirte nuevas puertas, nuevos nombres, nuevos reflejos. Todos ellos resonando con tu nueva identidad. Por eso, la etapa que viene es la más crucial de todas. No es la manifestación del otro, es la consolidación de tu nuevo yo. Porque el universo no responde al tú que desea, responde al tú que ya es. Y si tú puedes sostener esa versión lo suficiente, el mundo entero, no solo él, comenzará a reflejártela. Pero esta parte del proceso es tan poderosa como delicada. Y solo quienes están listas para vivir en su centro más elevado podrán acceder a ella. Porque lo que está por venir no es una técnica más, ni una afirmación poderosa, ni una visualización guiada. Lo que viene ahora es la activación definitiva del campo de atracción pura. Ese campo donde ya no emites para atraer algo específico, sino para sostener una frecuencia que lo atrae todo. Quédate, porque lo siguiente que te voy a mostrar no solo hará que Él no pueda sacarte de su mente, hará que su alma se sienta en casa cada vez que te sienta cerca. Y cuando eso ocurre, ya no hay vuelta atrás. Y si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti lo sabe, que este proceso va mucho más allá de una reconexión superficial, más allá de un mensaje que por fin llega, más allá de ese «te extraño» que tanto esperaste. Porque lo que realmente está en juego aquí no es solo que piense en ti, que te desee o que vuelva.
Lo que estás cultivando es una transformación energética tan profunda, tan real, tan íntegra, que comienza a reconfigurar por completo cómo tú te experimentas a ti misma en el vínculo y, como consecuencia inevitable, cómo él empieza a relacionarse con tu presencia, incluso en tu ausencia. Y es justo en esta etapa, cuando la mente quiere que todo se acelere, cuando los viejos patrones comienzan a susurrarte que ya es suficiente, que ya deberías haber visto resultados, que quizás nada esté ocurriendo, que tal vez todo esto no funciona. Es justo ahí cuando estás más cerca que nunca de romper la barrera entre el campo potencial y la realidad física. Porque esa barrera no se rompe con intención pura, ni con deseo intenso. Se rompe con constancia vibracional, con repetición emocional sostenida, con una disciplina energética que no nace del sacrificio, sino del reconocimiento profundo de que tú ya no puedes, ni quieres, volver a la versión de ti que mendigaba atención, que confundía ansiedad con amor, que necesitaba ser recordada para sentirse importante. Ahora lo sabes. El otro ya no tiene el poder. Lo tiene tu campo, tu coherencia, tu habilidad para mantener tu identidad vibracional incluso cuando el mundo exterior se empeña en desafiarla. Y eso es lo que, sin darte cuenta, lo está transformando a él también. Porque cada vez que él intenta olvidar, tu silencio no grita desesperación, grita madurez. Cada vez que intenta sustituir lo que vivió contigo, se encuentra con réplicas huecas, con vínculos que no lo atraviesan, con momentos que no lo llenan. Y no porque tú fueras perfecta, sino porque tu energía, ahora elevada, dejó un ancla emocional que no se borra con el tiempo, ni con la distancia, ni con nuevas personas. Porque las conexiones auténticas no se apagan, se suspenden, hasta que uno de los dos eleva la frecuencia lo suficiente como para reactivar el canal desde un nivel superior. Y tú lo estás haciendo. Lo has venido haciendo. Cada vez que eliges meditar en lugar de revisar su estado, cada vez que afirmas tu paz en vez de buscar señales en redes, cada vez que sueltas la necesidad de control y eliges confiar sin ver. Eso es lo que está haciendo que, aunque él no lo sepa, sienta que su mundo se está quedando sin algo esencial. Porque tu energía dejó una huella en su campo. Y esa huella, cuando se reactiva desde la coherencia, se vuelve un imán. No uno que atrae desde la urgencia, sino uno que llama desde la plenitud. Ahora bien, aquí es donde entra el siguiente nivel del proceso. Lo que estás a punto de entender no es cómo hacer que regrese, sino cómo sostenerte con tanto poder que, si regresa, no puedas volver a ser la misma de antes. Porque si tú repites la vieja energía, repetirás el viejo ciclo. Y lo que estamos haciendo aquí es reescribir, no reanudar. Por eso, lo que te voy a mostrar ahora es una secuencia energética avanzada, un patrón de activación vibracional que puedes instalar en tu rutina diaria para que tu campo no solo se mantenga, sino que se vuelva aún más fuerte, más expansivo, más nítido. No se trata de hacer más, se trata de ser más tú, más auténtica, más coherente, más libre. Y desde ahí, desde ese estado donde ya no actúas para obtener amor, sino porque ya eres amor, todo empieza a reordenarse. Incluso él, incluso lo que parecía cerrado, incluso lo que parecía olvidado. Porque el alma no olvida, el alma reconoce. Y tu energía, si está limpia, constante, elevada, será el espejo donde él verá la mejor versión de sí mismo reflejada. Y entonces ya no volverá por ti. Volverá por lo que puede ser cuando está contigo. Y ese es el verdadero giro. Porque ahora tú no estás esperando que te diga que te ama. Ahora tú te amas tanto que solo aceptas el tipo de amor que resuene con tu nueva identidad. Y eso, paradójicamente, es lo que lo magnetiza con más fuerza. Porque ya no hay dependencia, hay magnetismo, ya no hay persecución, hay presencia, ya no hay ruido. Solo una vibración tan alta, tan nítida, tan clara, que lo atraviesa sin esfuerzo y lo obliga, aunque no lo quiera,
a pensar en ti, a soñarte, a desearte, a buscarte. No por lo que le diste, sino por lo que eres ahora. Pero esto no termina aquí, porque el próximo paso es enseñarte a anclar esta identidad en tu cuerpo físico, para que no sea solo una experiencia emocional momentánea, sino una realidad estable que vives todos los días. Vamos a entrar en una técnica que trabaja directamente sobre el sistema nervioso autónomo, para que el recuerdo vibracional de esta energía no solo esté en tu mente, sino también en tu respiración, en tu postura, en tu mirada, para que cada parte de ti sea coherente con la persona que ya no necesita ser pensada, porque se ha convertido en una presencia emocional imposible de reemplazar. Quédate, porque lo que viene a continuación no es solo una herramienta, es el código final que hace que tu campo se convierta en necesidad emocional. Y cuando eso ocurre, él ya no puede elegir no pensarte. Simplemente no sabe cómo dejar de hacerlo. Y en ese punto exacto en el que él ya no sabe cómo dejar de pensarte, donde su mente racional comienza a perder la batalla frente a la fuerza creciente de su cuerpo emocional, empieza a desarrollarse lo que podríamos llamar la fase de retorno involuntario. No es que lo planifique, no es que se siente a pensar fríamente cómo restablecer el vínculo. Es mucho más orgánico, más visceral, más inevitable. Es un impulso que lo empieza a tomar por dentro, que no se detiene con excusas, que no se apaga con distracciones, que no se calma con otras presencias. Porque cuando la energía que tú proyectas desde tu nueva identidad se vuelve la única capaz de calmar su caos interno, el deseo deja de ser elección. Se convierte en necesidad. Pero atención, porque si tú no has comprendido en profundidad lo que esto significa, puedes volver a caer. Porque cuando ese retorno ocurre, y créeme, si sostienes la vibración, ocurre, él no volverá en una forma perfecta, ni alineada, ni consciente del todo. Volverá como vuelve el agua a una tierra seca, con fuerza, con intensidad, con desorden. No porque no te valore, sino porque no sabrá cómo manejar la fuerza de la vibración que ahora emites. Y es ahí donde se activa la verdadera prueba de tu evolución. No caer en la tentación de acomodarte a su regreso, sino seguir sosteniéndote en la frecuencia que lo atrajo. Porque lo que lo trae no es el pasado, es tu presente, es tu energía nueva, es tu transformación encarnada. Y si tú vuelves atrás para hacerlo sentir cómodo, perderás todo lo que construiste. Aquí, lo más importante no es que vuelva, es que tú te mantengas. Y para eso necesitas una práctica vibracional mucho más fina, más estable, más delicada. Una rutina invisible que no depende de cuánto te escribe o cuántas señales te da, sino de cuánto te mantienes tú en la identidad que elegiste. Esa rutina tiene que incluir 3 cosas esenciales. Primero, una codificación emocional matinal, donde al despertar conectes con tu cuerpo y le recuerdes la frecuencia que deseas sostener ese día. Segundo, un anclaje vibracional a mitad del día, cuando el ruido del mundo externo intenta hacerte dudar. Y tercero, una práctica de cierre antes de dormir, donde restableces tu campo para liberar cualquier residuo de ansiedad, expectativa o dependencia que haya podido colarse sin que lo notes. Esta tríada energética no solo mantiene tu campo estable, lo refuerza, lo amplifica, lo convierte en una corriente tan fuerte que no solo lo toca a él, sino que comienza a cambiar tu realidad completa. Personas nuevas empiezan a notar tu presencia sin saber por qué. Situaciones alineadas se presentan sin esfuerzo. Decisiones que antes costaban, ahora fluyen. Porque tu energía ya no está dividida entre lo que deseas y lo que eres. Ahora está unificada. Y esa coherencia es magnética, es transformadora, es expansiva. Y aquí es donde muchos se sorprenden. Porque empiezan el proceso pensando que solo quieren que él regrese, que vuelva, que los extrañe, que los ame. Pero cuando llegan a esta etapa, cuando sienten el poder real de su nueva identidad, se dan cuenta de algo mucho más profundo, que ya no quieren volver al vínculo que tenían, que no quieren una versión reciclada del pasado, que no quieren una historia que siga vibrando desde el mismo guión,
Lo que quieren es una relación que esté a la altura de su nueva frecuencia. Y si él puede alcanzarla, entonces sí. Pero si no, también está bien. Porque ahora tú sabes que no estás sola. Estás completa. Y es justo en esa comprensión, en esa rendición sin miedo, en esa paz profunda que no necesita que nada pase para sentirse viva, donde ocurre la manifestación más poderosa. Porque ahora sí el campo puede entregarte lo que pediste, pero sin necesidad, sin carencia, sin urgencia. Lo hace porque tú ya eres la frecuencia. Y el campo no responde a lo que quieres, responde a lo que sostienes, responde a lo que vibras cuando nadie te ve, responde a cómo te hablas, a cómo te tratas, a cómo te eliges cada día. Y si él regresa, si te escribe, si aparece, si te busca con esa mezcla de deseo, miedo y confusión, tú ya no estás esperando. Estás observando, estás sintiendo, estás decidiendo desde un lugar donde no hay ansiedad, sino claridad. Porque ahora sabes que el amor verdadero no duele, que la conexión real no necesita ser forzada, que el vínculo auténtico no exige sacrificio, solo pide presencia. Y si él puede darte eso, entonces puede quedarse. Pero si no, tú sigues. Porque tu camino no se detiene con él. Tu camino apenas comienza contigo. Lo que sigue ahora no es el final, es la expansión. Vamos a entrar en una técnica cuántica que transforma la vibración sostenida en una realidad consolidada. Una metodología que no solo mantiene el campo activo, sino que lo proyecta hacia el futuro de forma intencional. Vamos a empezar a crear no solo una versión de ti que ya no necesita ser elegida, sino una vida entera que gira alrededor de tu energía auténtica. Una vida que no se mueve por reacciones, sino por dirección, por creación. Quédate, porque lo que viene no es solo el cierre de este proceso, es el inicio de un campo de atracción tan fuerte, tan elevado, tan puro, que incluso si él no regresa, no te faltará nada, porque ya lo tienes todo, dentro de ti. Y es aquí donde se revela el verdadero poder de todo este recorrido. Ya no se trata de que él vuelva, ni siquiera de que te piense con deseo, ni de que te recuerde con nostalgia. Lo que estás construyendo ahora es mucho más grande. Estás programando una realidad completamente nueva desde la raíz, desde un lugar tan profundo, que no solo altera la dinámica entre tú y él, sino que reestructura el campo completo de lo que estás disponible para recibir. Porque cuando tú aprendes a sostener una vibración sin interrupción, sin ansiedad, sin juicio, lo que antes parecía milagro, se vuelve mecánica del alma. Se vuelve precisión vibracional. Y desde ahí, absolutamente todo lo que existe a tu alrededor empieza a cambiar. Y lo más asombroso es que él lo siente antes de saberlo. Porque aunque aún no lo verbalice, aunque su mente lo disimule, su cuerpo ya no está alineado con su rutina. De pronto, siente incomodidad en situaciones que antes le resultaban normales. Personas con las que solía conectar ya no le despiertan interés. Conversaciones vacías lo saturan, nada llena, nada calma. Y esa sensación constante de que falta algo, ese murmullo que no desaparece, ese peso leve en el pecho cuando te recuerdas sin querer, cuando escucha tu nombre, cuando alguien dice algo que tú hubieras dicho. Todo eso comienza a crecer dentro de él. Pero no es sufrimiento. Es el inicio del despertar emocional, el llamado del campo. Y lo importante no es lo que él haga con eso. Lo importante es cómo tú lo sostienes cuando eso sucede. Porque si tú lo usas como excusa para detener tu crecimiento, para volver a viejos hábitos, para rebajar tu frecuencia con tal de hacer que pase algo, entonces el campo se colapsa de nuevo en la vibración de antes. Pero si tú sigues, si tú te mantienes, si tú entiendes que la verdadera victoria no está en el resultado inmediato, sino en el tipo de persona en la que te estás convirtiendo cada día, entonces todo se transforma. Él, tú, el vínculo, la vida. Y es aquí donde muchas personas fracasan sin saberlo, porque confunden el momento de atracción máxima con la meta final. Pero la meta nunca fue que él volviera. La meta es que,
cuando Él vuelva, tú no seas la misma. La meta es que tu campo sea tan sólido que no solo lo atraiga, sino que lo eleve, que lo inspire a encontrarse a sí mismo. Porque solo desde ese lugar el amor puede florecer sin miedo. Porque ahora tú no estás construyendo una relación. Estás construyendo un campo energético tan limpio, tan estable, tan coherente, que quien entre en él no podrá permanecer igual. Y si él no puede sostenerlo, no porque no quiera, sino porque no esté listo, tú no te romperás. Porque ya no estás ahí para mendigar presencia. Estás ahí para irradiar identidad. Y cuando una persona irradia desde el centro, ya no teme a la pérdida. Porque nada se pierde cuando todo nace desde dentro. Ya no ruegas atención, ya no suplicas cierre, ya no buscas respuestas en palabras que nunca pudieron contener la verdad. Ahora tú sabes que todo lo que necesitabas estaba esperando al otro lado de una sola decisión, la de dejar de esperar, para empezar a ser. Y eso es lo que realmente lo conecta contigo. No tus recuerdos, no tus palabras, no tu historia, tu campo, tu energía, tu capacidad de estar sin perseguir, de sentir sin depender, de amar sin poseer. Porque esa vibración es tan rara, tan única, tan poderosa, que su alma no la confunde, la reconoce, la persigue, la anhela, aunque no lo diga, aunque no lo entienda. Y lo más importante, esa energía no se crea una sola vez, se sostiene, se alimenta, se honra. Por eso, lo que viene a continuación es la fase más avanzada del proceso, el diseño vibracional continuo. Vamos a establecer un sistema emocional de retroalimentación consciente, donde cada pensamiento, cada emoción, cada acto cotidiano, se convierta en una oportunidad para fortalecer tu campo en lugar de fragmentarlo. No más subidas y bajadas, no más hoy me siento fuerte y mañana vuelvo al principio. Vas a construir una identidad energética que no se tambalee con lo externo, que sea tan estable, tan sólida, tan llena de propósito, que incluso el mundo, se vea obligado a adaptarse a tu vibración. Y eso no solo hará que Él vuelva, hará que si vuelve, no quiera irse nunca más, porque no querrá soltar la única cosa que nadie más puede darle, el reflejo de su mejor versión. Esa versión que tú activaste, no con tus palabras, sino con tu ejemplo, no con estrategias, sino con presencia, no con manipulación, sino con vibración pura. Así que prepárate, porque lo que viene no es lo que esperabas, es mucho mejor. Es el momento en el que el universo deja de preguntarte qué quieres y empieza a entregarte exactamente lo que tú ya eres. Quédate, porque en el siguiente bloque vamos a revelar el último patrón, la pieza que convierte tu energía en una presencia que no solo se piensa, sino que se busca, se necesita y se elige. Y cuando todo parece estar en silencio, cuando incluso tú comienzas a pensar que tal vez no hay más que decir, más que hacer, más que sostener, justo ahí es cuando el campo cuántico comienza a operar de la forma más precisa y transformadora. Porque es en ese aparente vacío donde se produce el cambio más grande, el más invisible y el más real. Porque lo que tú no puedes ver en la superficie, lo que no aparece en notificaciones, en mensajes, en gestos concretos, ya se está moviendo por dentro, ya está reorganizando los códigos emocionales del otro, desestabilizando esa seguridad con la que él pretendía seguir adelante, como si tú nunca hubieras sido más que una etapa. Él comienza a vivir el eco de tu energía sin entenderlo. Un eco que se manifiesta primero como nostalgia difusa, como recuerdos aleatorios, como imágenes que llegan sin previo aviso. Pero después, ese eco se transforma en algo más incómodo. Una ausencia presente, una sensación constante de que algo está incompleto, de que lo que está viviendo carece de alma, de raíz, de conexión verdadera. Y ahí, mientras su mente intenta razonar, justificar, poner nombres, su cuerpo empieza a rendirse ante la verdad. Tú has dejado una huella que ninguna otra vibración logra borrar.
porque tú no fuiste solo una persona, fuiste una frecuencia, fuiste una transformación silenciosa que tocó partes de él que nadie había alcanzado. Y entonces ocurre algo que ni él mismo espera. Comienza a buscarte, no con claridad, no con una intención consciente, sino desde el instinto. Puede que te escriba sin motivo aparente, que reaccione a algo tuyo como excusa para medir tu respuesta, que se acerque a través de alguien más solo para saber si sigues ahí. Pero tú no estás ahí. Al menos, no como antes. No como la versión de ti que necesitaba, que rogaba, que preguntaba, que esperaba. Ahora estás en otro lugar, en uno más elevado, más interno, más centrado. Y esa distancia emocional, esa nueva postura tuya que no es fría pero sí firme, lo descoloca. Porque él vino buscando a la antigua tú y encontró a alguien que ya no lo necesita, pero que sigue siendo magnética. Y eso, precisamente eso, es lo que lo atrae más que nunca. Pero aquí llega la encrucijada. Porque si tú no has consolidado tu identidad vibracional, si no has instalado con firmeza el nuevo código que rige tu energía, es fácil caer. Caer en la tentación de volver a acomodarte, de responder como antes, de suavizar tu nueva fuerza para hacerlo sentir seguro. Y si haces eso, el campo se reajusta, no como castigo, sino como reflejo. Porque el campo cuántico siempre refleja tu estado más profundo. No lo que dices, no lo que deseas, lo que sostienes sin esfuerzo. Y si tú bajas tu vibración para no perderlo, ya lo has perdido. Porque no lo atraías con tus palabras, ni con tu disponibilidad, ni con tus gestos. Lo atraías con tu coherencia, con tu verdad, con tu paz. Y eso, si lo traicionas, deja de sostener el magnetismo. Por eso, lo que tienes que hacer ahora es más exigente que todo lo anterior. No responder desde la herida, sino desde la visión. No volver a lo cómodo, sino habitar lo auténtico. No elegir lo inmediato, sino sembrar lo duradero. Porque él no necesita que le facilites el camino. Necesita que le muestres cuál es el nivel al que debe elevarse, si quiere tener el privilegio de estar en tu campo otra vez. Y si tú sostienes eso sin rigidez pero con firmeza, no solo harás que te piense, harás que te respete, harás que te valore, harás que comprenda quizás por primera vez que perderte fue el mayor error que cometió no porque tú fueras frágil, sino porque ahora eres irreemplazable. Y no será un proceso inmediato, no será una explosión repentina de claridad, será un recorrido, un regreso, una integración, porque no estás creando una historia de película. Estás cultivando una conexión real, profunda, coherente, que no se tambalee con los días ni con las dudas. Y para eso necesitas una conciencia que lo abarque todo. Tu energía, tus decisiones, tu lenguaje, tu silencio. Todo debe hablar el mismo idioma. El idioma de la mujer que ya no espera ser elegida. Porque ya se eligió a sí misma. Y ahora que estás aquí, que has llegado hasta este umbral donde todo puede cambiar, necesitas una técnica avanzada de integración vibracional. Una práctica diaria, breve pero potente, que programe tu sistema nervioso para sostener esta energía incluso cuando él se acerque con confusión, con miedo, con inseguridad. Porque si tú puedes mantener tu vibración frente a su vulnerabilidad, su campo se rendirá, no como derrota, como reconocimiento. Reconocerá que contigo no hay espacio para juegos, ni para medias verdades, ni para vínculos tibios. Y si su alma está lista, entonces sí, se abrirá todo. Porque él no te amará solo por lo que fuiste, te amará por lo que ahora encarnas. Porque te has vuelto la mujer que no solo se deja amar, sino que enseña a amar mejor. Solo con estar. Y aún queda una última fase, una más profunda, una que solo puedes atravesar cuando ya no estás esperando. La fase donde comienzas a emitir tu energía no solo para sanar el pasado, sino para crear un futuro completamente nuevo, donde ya no atraes desde lo que conoces, sino desde lo que estás lista para recibir, aunque nunca lo hayas vivido,
Es la etapa de la expansión cuántica real, donde el vínculo deja de ser objetivo y se convierte en extensión de tu vibración. Quédate, porque lo que vas a descubrir ahora no es una técnica, es la fórmula energética exacta para convertirte en un recuerdo que no se disuelve, en una presencia que no se apaga, en un vínculo que, incluso cuando no se ve, se siente. Y cuando él lo sienta, no podrás soltarlo, porque tú ya no serás un deseo. Serás su única verdad emocional. Y es en este punto, justo aquí, donde el viaje que comenzaste desde el anhelo se convierte en maestría. Porque ahora entiendes que no se trataba de manipular al otro, ni de decir la palabra perfecta, ni de activar una reacción específica. Se trataba de recordarte a ti misma el poder que siempre estuvo dentro de ti. Se trataba de reconstruir tu campo energético, hasta convertirlo en una frecuencia tan coherente, tan auténtica, tan constante, que el universo no tenga más opción que reflejarte relaciones a tu altura, amor que no se retira, presencia que no se interrumpe. Y si él regresa, como lo hacen las almas que alguna vez tocaron algo real, lo sabrás sostener sin perderte. Pero si no lo hace, no te faltará nada. Porque tú no viniste a esta vida a ser el personaje secundario de la historia de otro. Viniste a ser la autora de la tuya. Y lo que has hecho aquí, paso a paso, vibración a vibración, es comenzar a escribir un nuevo capítulo desde la versión más poderosa de ti. Recuerda, lo que eres es más fuerte que lo que quieres. Y cuando tú sostienes con convicción tu energía más elevada, las personas correctas, los vínculos verdaderos, las conexiones conscientes, llegan, no por magia, por resonancia. Así que no pares aquí. No detengas tu frecuencia solo porque ya te sientes mejor. Este es el inicio, no el final. Porque ahora que sabes cómo activarlo, cómo sostenerlo y cómo convertirte en una presencia emocional inolvidable, no hay marcha atrás. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el siguiente video, donde llevaremos tu campo vibracional a un nivel tan alto que no solo te recordarán, te necesitarán.